Hola a todos, un saludo muy especial una vez más. Estoy aquí en este podcast de este y otros mundos. Estamos en la nueva temporada, en esta temporada reciente, en donde estoy invitando a amigos, a cercanos, a apologistas, a conocedores de ciertos temas para que nos hablen de eso. Eh, Estoy completamente abierto a que a través de mis medios de comunicación y de mis plataformas ustedes conozcan a la gente que bendice mi vida y que bendice la vida de otras personas. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos en la apologética, de esos primeros momentos. Hoy precisamente en Facebook me recordaron con una imagen en el 2016, esos primeros pasos con algunos libros que leí por ahí de algunos autores que ya estaremos revisándolo con nuestro invitado especial. Y me dije, qué diosidencia tan linda, porque hoy precisamente voy a hablar sobre eso con un amigo. Así, bueno, yo lo considero mi amigo, no sé si él ahorita nos va a decir si nos consideramos amigos, pero mínimo hermanos sí nos consideramos. Así que les presento a alguien que me cautivó con su contenido desde hace mucho. De hecho, lo felicité por la calidad de contenido que tienen y quiero que lo sigan porque su contenido es edificante y aparte de eso tiene un plus y es que es músico y yo también soy músico. Entonces, ¿saben? Como que clic ahí. Les voy a presentar a Gabriel. Gabriel, bienvenido, viejote. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar mi conversación. Y bueno, preséntate a la gente que te está escuchando hoy. Oh, Joan, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí. Antes de empezar, quiero aclarar que sí, por supuesto que te considero mi amigo. Yo la verdad es que tengo un tipo de lema que es, yo considero mi amigo a alguien que aporta mucho valor a mi vida. Y tú eres Oh, uno de ellos. wow, Entonces, gloria a cool. Dios por tu vida, mi amado hermano. Y gracias de nuevo por la invitación. Pues bueno, yo soy Gabriel Salazar. Eh, por ahí tenemos un ministerio de apologética. También, como dice Joan, soy músico y aquí estamos al servicio de la comunidad. Al final vamos a hablar un poquito de sus redes sociales y de lo que él hace ahí, pero Gabriel está haciendo un contenido, bueno, yo te sigo puntualmente por Instagram y obviamente pues lo que cuelgas para otros medios, ¿no? Y al final vamos a hablar un poquito de dónde encontrarte, pero creo que tienen que seguirlo porque está muy cool, ¿sí? Está muy cool. Y quiero darte un dato porque ahorita hablando de eso me acordé que hoy, y hoy viendo una imagen de Facebook, lo decía al principio, mis primeros pasos en la apologética fueron bien interesantes, ¿sí? Y yo veo que los tuyos son mucho más sofisticados en muchas cosas, ¿sí? Claro, yo veo mi pasado y imagínate, en esa época yo era súper fan de Hola, soy Germán y, y yo quería hacer videos de humor hablando sobre cristianismo. Y recuerdo tanto que yo colgué los videos como en el 2014, a mediados del 2014, 2015, en un canal que se iba a llamar Como Héroes. Y los dejé en privado por un año y le decía a mi cuñado, que era muy pequeño, que los viera a ver si le gustaban. Y él me decía, no, no. Igual esos videos ya están en Opinión y Pensamiento, son de los primeros. Pero empecé así, como en pasos en falso, ¿no? Buscando una identidad. Pero yo observo que tus primeros pasos tienen identidad, o sea, has generado una identidad en muchas cuestiones. Así que cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la apologética? ¿Cómo ha sido esta experiencia de ingresar a este mundo tan interesante? Órale, pues así me hace remontarme a mi juventud. Pues en realidad mis primeros pasos fueron algo críticos. Creo que a lo mejor por ahí consideras que es algo muy avanzado. Pero en mi caso yo he sido cristiano desde de nacimiento. Te la pongo fácil, mis papás se conocieron en la iglesia. Ok. Entonces toda la vida he estado en la iglesia, escuchando la palabra, yendo a las reuniones de oración, estando con los diferentes grupos, ministerios. Y para mí mi vida pues era relativamente sencilla, ¿no? Cuando al momento de comprender las cosas de Dios. El problema fue cuando yo entré a la secundaria y a la preparatoria, que me llega la sorpresa de que no todos comparten la misma fe que yo tengo. Hmm. Que muchos se cuestionan incluso la existencia de Dios o que otros tenían otras religiones o que no sabían ciertas cosas que yo ya conocía. Entonces se me hacía algo extraño. Sin embargo, ya había comentado también que
por falta de madurez, pues en la secundaria, pues uno no le toma tanta importancia, ¿no? Dice, pues bueno, pero en la preparatoria fue donde me topé con el punto detonante, por así decirlo, porque en la preparatoria llevamos una materia que se llama metodología de la investigación. Entonces, por lo general, esa materia se conoce por ciencia, la ciencia es la que tiene la respuesta y Dios no existe. Entonces, en una de esas, el profesor nos dijo, la próxima semana, vénganse listos porque vamos a tener un debate para ver si Dios existe. Y, hermano, yo sentí una presión inmensa en mi ser porque, para empezar, era el único cristiano en el salón. Y yo sentía en mi corazón que era mi responsabilidad presentar defensa de su existencia. Entonces, no es tanto como que yo haya tenido dudas, digo, tampoco te voy a negar que no haya tenido dudas, pero lo que en sí me llevó es el saber o el hecho de que tenga que responder y no saber cómo responder, de que ellos me hagan preguntas a mí y yo no saber cómo o darles razón de mi fe, sin el mero hecho de no tener las razones por las que creo, por esa famosa pregunta de ¿por qué crees lo que crees? Pues bueno, yo era uno de esos, no sabía por qué creía lo que creía. Como fui desde muy pequeño infundado en la fe cristiana, pues para mí era muy normal comprender y pues sí, comprender la Biblia, leer las escrituras, pero no sabía en realidad el trasfondo o la razón, pues valga la redundancia, racional de por qué era verdad lo que yo creí. Entonces, a raíz de ese punto fue que tomé, que dije, es hora de ponerme las pilas, de agarrar la onda y de ponerme a investigar realmente porque creo. Al final, ese debate no se dio. El profesor, no sé si se le olvidó, pero al final todos ignoraron al maestro y terminamos platicando acerca de si el catolicismo o el cristianismo era la religión verdadera. Oh, Y wow. cosa de la cual tampoco estaba preparado así Sí, al sí. 100%. Entonces yo llevaba ya mi libretita con mis argumentos, por ahí vi algunos blogs de Chris Dupont, hay uno que se llama Fe y Verdad también, que es de allá de Puerto Rico, y con esos fueron con los que me armé básicamente y empecé a abundar después en ese conocimiento. Y a partir de ahí, creo que pues es que uno se maravilla con las cosas que aprende de Cristo, ¿no? Cuando uno verdaderamente se propone buscar de Dios y conoce las maravillas que Él tiene, o sea, conoce su carácter, su naturaleza, cuán poderoso, cuán hermoso es, le insta a uno mismo al seguir investigando y seguir leyendo y seguir buscando. Sí. Entonces, creo que fui muy intenso en esa parte, fui muy de que hay tanto que tengo que conocer, tengo que conocerlo ya. Me agarré a libro tras libro, tras libro, tras libro. Entonces, por ahí creo que es esa parte donde empezó mi búsqueda intensiva en esta disciplina de la apologética. Qué cool, qué historia tan bonita, porque, bueno, la mía es tal vez similar. Yo también entré a la universidad, pues estaba en la universidad puntualmente. Mi crisis de fe vino en la universidad, sobre todo recuerdo mucho en el segundo semestre cuando conocí a un doctor en biología y me dio psicobiología. Y el tipo, la primera pregunta que hizo en clase, recuerdo, es ¿por qué estamos aquí? Y yo, bueno, sabes, como que yo me llevé mi libretica también y mis notas, pero yo presenté un argumento sobre el propósito. O sea, ahora, no creo que eso sea un argumento. Si yo me viera dando ese argumento, diría, oye, Joan, das pena. Pero, pero bueno, te entiendo por tu edad y por tu ingenuidad. Ajá, claro. Pero como que yo tengo un propósito en este mundo, ¿no? Pero el profesor también presentó su argumento y él empezó desde la biología que porque estoy aquí porque el sol emana calor, a partir de esto la fuerza del calor y la luz llega a tal velocidad a la tierra capta la luz, y por eso estamos aquí. O sea, fue un círculo que yo dije, ah caramba, esto está bien complejo porque el tipo se dedicó a ir destrozando mi fe aparte de un profesor de filosofía. Ahora, yo creo que yo tuve un periodo de ateísmo oculto, yo le llamo así, como por un año. Y seguía tocando en mi iglesia, seguía ministrando, pero era como un ateo raro. O sea, como que salir del closet no me era sencillo,
Ok. Pero me encontré con Mero Cristianismo de C.S. Lewis y ese libro pues bueno, y la historia me trajo hasta acá, ¿no? Así que qué interesante eso porque hoy encuentro que hay chicos que tratan de desarrollar esa identidad y yo te pregunto a ti, ¿qué libros o qué autores empezaste? Ya me hablaste de Chris Dupont un poco, pero ¿qué otros autores o qué otras experiencias te ayudaron pues a decirte, oye, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino porque hablaremos de eso ahorita. Tú has hecho apologética y la unes con la música, ¿sí? Y eso me llama profundamente la atención. Así que bueno, ¿qué otros sucesos, qué otros autores, qué libros encontraste que te llevaron a confiar en el Evangelio? Porque me dirás si no es así. Una cosa es convertirte en cristiano viniendo de la secularidad, porque Dios te transformó a partir de un hecho milagroso. Y otra muy diferente es vivir en cuna cristiana sin vivir ese hecho milagroso, ¿no? Ahora, el hecho Exacto. milagroso en otros es la conversión real a Cristo, pero es más difícil, ¿o no? Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que tengo ahí por ahí unos conocidos también que son de cuna cristiana y caemos en la misma conclusión de que uno al nacer en el Evangelio, por así decirlo, no es consciente del pecado que uno posee naturalmente. No es consciente de la necesidad que tiene de ese Salvador, porque prácticamente has estado toda tu vida escuchándolo. Te sabes algunos versículos de memoria, te, pues sí, o sea, cantas todos los domingos en la iglesia y lo ves muy normal que no te das cuenta de lo que, del trasfondo verdadero, de cuál es tu verdadera necesidad de Cristo. Y a Sí. mí me pasa, por ejemplo, te diría a lo mejor como la historia de Job, que él decía, de oídas yo te había oído, o sea, o solo conocía de ti lo que me habían contado, pero Ujú. ahora que te conozco puedo verte verdaderamente como eres y me arrepiento por todo lo que he hecho. Entonces, algo que a mí me ayudó, antes de empezar como tal en la apologética, yo estudié por un bachillerato técnico en química industrial. Entonces, Ok. las clases que veíamos trataban pues todo de la química, la ciencia, la molécula, la estructura molecular, los elementos, los átomos. Entonces yo siempre me maravillaba y decía, wow, qué poderoso es el Dios que creó esto. Qué intelecto tan bonito, o sea, el que nos enseñaran los sistemas, los ecosistemas, o que nos enseñaran el sistema del agua, o cómo es que ciertos animales en la naturaleza son depredadores y cómo cumplen su función para que las demás especies no haya sobrepoblación de esas especies. A mí se me hacía una locura y decía, qué intelecto tan grande para hacer todo esto tan perfectamente medido y hecho a la perfección. Entonces, a partir de ahí, creo que yo reconocí y decía, bueno, Dios, verdaderamente tú eres mi creador, me creaste así de bien, aunque manchado por el pecado, pero me creaste de una manera correcta, perfecta, para poder vivir, respirar, para poder ver. Entonces yo te debo mi existencia a ti. Entonces es por eso que yo debo de acercarme a ti, es por eso que yo debo creer en ti. Y perdóname por mis pecados, ¿no? Entonces más o menos así es como que, en mi caso, fue que por la apologética llegué a este punto. Ok. En este caso, pues es el argumento del ajuste fino, ¿no? Que por ahí se conoce coloquialmente. Ya después que lo conocí, pues ya en forma, ya en estructura, pues ya tiene más sentido. Pero de entrada yo solamente veía la maravilla de la naturaleza y me quedaba asombrado y decía, wow, Sí. Dios, qué asombroso eres. Cuando empecé a leer ya apologética, pues sí, te diría, el primer libro que leí de apologética fue Tácticas. Ok. Creo que tú lo conoces bastante bien. De Ok. hecho, aquí lo tengo, aquí lo tenía preparado Ay, lo para tienes mostrar. preparado. Bien, bien. No, yo aquí no tengo preparado nada. Me haces quedar mal. Perdón, no, Ya, sí. tranquila, tranquila, dale. Saqué todos mis libros por si, de mis Ok, favoritos. muéstranos. Yo Entonces, soy un fan de los libros. Yo soy un fan de los libros. Muéstranos, muéstranos. bueno, Bueno, Tácticas, te digo, fue. espérame un momento. Me excuso con la gente de Spotify, pero si quieren verlos, trata de ser como, obviamente, descriptivo, pero si quieren verlos, les tocará ir al canal de Opinión y Pensamiento y ver el video, ¿no? Pero igual, Sí, Gabriel va a ser sí, claro. muy Aquí específico en eso. decimos el nombre y el autor, ¿no? Para que tengan ahí el dato. Claro, claro. Sí, pues es Tácticas de Gregory Kulk. No sé cómo se pronuncia en inglés, la Ok, verdad. Pero pues sí, tal cual es este. Este fue el ok. primer libro que yo leí. La verdad es que me cambió la vida. Creo que es uno de los libros esenciales que todo apologista, incluso cristiano, debe leer,
pero lo recomiendo leer 2 veces, la verdad. O sea, la primera Ok. vez para que cuando no tienes tus argumentos o conocimiento apologético, es buenísimo, porque te ayuda a tener el control de una conversación, te ayuda a saber cómo, aún no teniendo argumentos, puedes llevar a la persona al lugar que tú quieres, ¿no? Que es a los pies de Cristo. Digo, al final el autor profundiza bastante en que nosotros no convertimos, la apologética claro que no es para convertir, sino que es el Evangelio mediante el Espíritu Santo, pero sí te ayuda a quitar como esos obstáculos mentales que muchas personas puedan tener. Lo Así recomiendo es. leer 2 veces, ¿por qué? Porque es la primera que te digo, cuando no tienes background o conocimiento previo de la apologética está buenísimo, pero si lo vuelves a leer después de tener conocimiento apologético, la verdad es que te cambia toda la forma de pensar, te cambia la forma de argumentar y te cambia la manera en que tú tienes conversaciones con ateos o no creyentes. Ok, Entonces, la verdad es ok. que es buenísimo ese libro. Y otro que es, este sí es mi favorito, creo que lo pondría en el número 1 de mis libros, es Robándole a Dios, de Frank Turek. Ah, ok, cool, sí, sí, sí. Este fue el segundo libro que leí. La verdad es que aquí cada vez quedaba maravillado. Frank Turek es buenísimo en lo que él hace. En este libro desglosa 5 puntos que nos llevan a la existencia de Dios y de una manera buenísima. De hecho, es algo complicado. Sí, sí, sí batallé un poquito a leerlo. Mezcla mucha filosofía, ciencia. Si te soy honesto, cada capítulo lo llegué a leer 3 veces, Ok. donde a veces no lo comprendía y en ciertas ocasiones quería aprendérmelo de memoria, de lo buenísimo que era. O sea, son elementos que de verdad te sirven bastante, como, o sea, para tenerlos en tu mente preparados en el momento que sea necesario, tú puedas presentar esa defensa. Ok, ok. Entonces, te digo, Robándole a Dios mi top 1, es el número 1 de los libros que Cool. recomendaría leer. ¿Tienes otro por ahí? Sí, tengo muchos. Danos, tengo, danos dos más, danos dos más. órale, Dos, qué dos buena. recomendados de Gabriel. Dos recomendados de Porque Gabriel. fíjate que mis compañeros de capítulos de Fe Razonable, Ajá. ellos han leído a Turek y me hablan mucho de Turek. De hecho, yo sigo el ministerio de Cross Examine, pero yo no he leído a Turek. Ok, Entonces, ok, sí, ok. obviamente ya me han hablado mucho de ese libro. Tengo que leerlo, así que Vale bueno, la pena, hermano. está De cool. verdad tienes que leerlo, está buenísimo. También está, pues también de Turek y de Norman Geisler, Ah, No ok, basta mi fe sí. para ser ateo. Este también es imprescindible en todo apologista que quiere empezar seriamente a defender la existencia de Dios. De verdad que este es un libro buenísimo. Está Cool, cool. pesadito, sí, no lo puedo negar, pero está buenísimo. Ok, A lo mejor te podría decir que Robándole a Dios es como un resumen de este. ok. Entonces, puedes leer los dos como quiera y son buenísimos. Ok, qué cool. Y bueno, si quieres, ya para terminar con los libros, si no, no acabo. Yo recomendaría Introducción a la Apologética Cristiana De por Antonio Antonio Cruz. Cruz. Sí. Buenísimo, buenísimo libro. No, este no tiene mucho que salió, la verdad es que está buenísimo. Todas las lecturas, bueno, solo he leído 2 libros de Antonio Cruz, pero estos 2 libros han sido buenísimos. También lo recomiendo bastante para empezar en esto de la apologética. Te desglosa los argumentos, te da razones científicas. Él es biólogo, Sí. entonces buenísimo para argumentar en contra de la evolución, para hablar acerca de los argumentos del ajuste fino, del cosmológico. Entonces, recomendado al 100%. Oye, qué diferente. Ponle cuidado, no te vayas a reír. Ah, te creas, es molestando, ¿no? Ok, Pero ok. mis inicios, hay un versículo, se me olvida, que dice, no tengan en poco sus primeros pasos, ¿no? O sea, no tengan por poco los tiempos anteriores, porque pues son buenos. Pero a mí me parece interesante porque cuando te decía entre el 2014 o 15 fue que sale la película de Dios no está muerto, que es una película obviamente que tiene faltas y fallos en algunas cosas y lo que quieran, pero yo dije, quiero leer el libro, debe haber algún libro. Y leí Sí. los 3 libros de Rice Brooks que están, por los cuales se basa la película, que no es la película, sino son los argumentos, ¿no? Y Ajá. leí, empecé por Dios no está muerto de Rice Brooks, Hombre, mito, Mesías, del mismo El Derecho Humano,
como lo había dicho, Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que se me hizo, yo lo tuve que leer como 4 veces. Y siempre se me hacía más fácil cada vez que lo leía. De pronto es similar a lo que te pasó con Turek en No tengo suficiente fe para ser ateo. Y Ajá. así empecé a crecer, ¿no? Pero de a pocos. De hecho, yo empecé a leer, por ejemplo, a Max Lucado. Imagínate a Max Lucado para formarme en apologética. Ahora, no lo demerito, pero en Ajá, claro, efecto, claro. y ya ahí como que fui avanzando un poco y me encontré con el material de Craig, del doctor Craig. Me fui de una vez a leer Fe Razonable. Hice mi guía, participé, deberías hacerla y ser director de capítulos. Sería Em, de lujo. y sí, de hecho podrías hacerlo. Y leí Fe Razonable y bueno, ahí empecé a crecer y bueno, aumentar como el nivel de lecturas. Y qué interesante esto, ¿no? Porque estas lecturas te marcan para toda la vida. Totalmente. Te marcan porque empiezas tú a evidentemente inclinarte hacia ello. También leí a Antonio Cruz, muy valiosos sus aportes en muchas cosas. Y todo esto te lleva a, a formarte. ¿Qué le recomiendas a alguien que está dando sus primeros pasos para leer, no? Porque, bueno, yo soy un poquito más viejo que tú, pero en mi época habían ciertos autores, o mínimo aquí en Colombia había cierto material. Hoy hay más material, o sea, hay mucho material sobre apologética, ¿no? ¿Cómo tú recomiendas que alguien llegue a una librería y qué debería hacer? O aparte, obviamente, de comprar los libros recomendados por Gabriel, que son unos librazos, ¿cómo deberíamos empezar a investigar, no? Porque creo que tú también sabes que, primero, mucha gente no lee, hay un gran problema con la lectura, y agarrarle amor a la lectura es bien difícil. ¿Qué aconsejas tú en ese caso de esos primeros pasos de la apologética en la lectura? Híjole, creo que sí tengo bastantes pasos que mencionar, porque sí es importante, como lo que dices, hay muchísimo que leer, y algo que me pasaba a mí era ansiedad y desesperación de, oye, soy muy ignorante en esto, tengo que aprenderlo, o sea, y algo me pasaba en ese aspecto de que, bueno, quiero, quiero leer acerca de este tema y veía que ese tema es una pequeña fracción de otro tema más importante o más grande. Y ahora, bueno, ahora tengo que buscar otro libro que hable de este tema a profundidad. Entonces, una recomendación es que no se desesperen. Que como dice el proverbio, ¿no? Todo debajo del cielo tiene su hora, entonces seamos tranquilos, o sea, seamos conscientes de que necesitamos leer, pero no nos desesperemos por quererlo leer todo. O sea, todo tiene su tiempo, o sea, cada libro requiere su tiempo para poder ser procesado, entendido. Una cosa que quisiera notar es que estos libros no son para leer, estos libros son para estudiar, hermano. Estudiar. Yo creo que tú me lo comprendes bastante Ujú. bien. O sea, ya contaste tú también que leíste 4 veces Mero Cristianismo. Yo también tuve que leer 3 veces. Entonces, estos libros no son de una ojeada o de una vista sencilla. Es para agarrarte a subrayar, es para agarrarte a anotar las bibliografías, es para agarrarte con una libreta y estar escribiendo todo lo interesante para que se te quede guardado también. Entonces, todo a su tiempo, todo conforme al tiempo. Claro que hay que ser activos y destinar un tiempo adecuado para leer, decir, o hacer una planeación de, bueno, primero leo esto, después leo este, después Sí. consigo este, para no saturarnos y aprender correctamente, porque tener esa sensación de ansiedad y estrés no te permite estudiar de una manera correcta o como deberíamos. Incluso, o sea, te podría decir que afecta en la retención del aprendizaje. Entonces, es muy importante esa parte. Otra cosa que recomendaría antes de estudiar apologética en sí es que antes de empezar con eso hay que estudiar teología. Es Ok. muy importante tener una correcta visión teológica acerca de quién es Dios, de cuál es su carácter, cuáles son sus motivaciones y deseos, para poder hacer una buena defensa. Y hace poquito estaba reflexionando en una frase que estaba yo, pues sí, pensando y decía, un cristiano que no conoce a Dios no debería de llevar ese título, porque ¿cómo es posible que alguien que no conozca a Dios pueda depositar su fe en él? Mm. Algo que dice mucho Chris Dupont es que nuestra fe se fortalece en medida que nosotros tenemos conocimiento acerca de Dios. Ujú. Entonces, yo me di cuenta también
mucho después, que muchas dudas que salen de las personas y tanto internas provienen de una falta de conocimiento de Dios, provienen de una poca esencia teológica en nuestra vida. Entonces, antes de defender a Dios, tenemos que conocerlo. No hay manera de que podamos defenderlo si no lo conocemos. Sí, y no puedes amar algo que no conoces. Exactamente. Sí, exacto. Dale, sigue. Sí, exactamente. John Piper, el pastor, tiene, de hecho aquí también tengo un libro de él, se llama Piense. Tiene una frase que me gusta mucho, que él dice: amo a Dios porque lo conozco y quiero conocerlo más porque lo amo. Entonces, es lo que te decía al principio, cuando tú empiezas a conocer cómo es Dios, cómo es Él, su carácter, su naturaleza, su esencia, te quedas maravillado y empiezas a amarlo por quién es Él. Y por esa misma razón que lo amas, todavía quieres conocerlo más, quieres abundar en el conocimiento que tienes de Él. Y en medida que avanzas en tu conocimiento de Dios, es como fortalecemos nuestra fe. Es como podemos estar más centrados en lo que nos concierne como defensores de su verdad. Entonces, esos serían de ley mis primeros pasos. Tomarlo con calma, llevarlo tranquilo, leer un libro a la vez y empezar con una buena teología. Creo que es bastante esencial tener eso en cuenta para poder hacer un mejor trabajo como apologistas. ¿Qué recepción has encontrado o qué resistencia has encontrado en la propia iglesia? No sé, bueno, en tu iglesia o en otras iglesias acerca de esto, ¿no? Porque yo recuerdo que en mis primeros pasos, aunque aquí en mi iglesia local nunca me cerraron las puertas, sí he conocido personas en donde tienen que luchar mucho en sus iglesias para que el liderazgo les abra la oportunidad de traer esos materiales, ¿no? ¿Entiendes? Sí. O sea, ¿qué resistencia de pronto has encontrado tú? Tal vez no solo en la iglesia local, sino en los mismos medios por parte de cristianos y hasta de ateos. Cuéntanos un poco de esos primeros pasos ya hablando en público, ¿no? Porque ya luego que uno habla en público, después de lo que tú dices, obviamente de aprender, ya uno tiene que asumir sus posturas y defenderlas, ¿no? Es bien complejo esa parte. Sí, exactamente. Fíjate, en realidad en mi iglesia no he tenido como que esa sensación de choques, ¿no? Con la enseñanza de la apologética. Creo que he tenido muy buena recepción porque creo que muchos hermanos de la iglesia se han dado cuenta de cuán necesitados de un conocimiento específico de Dios están. No me ha tocado en sí esa parte, lo que sí es que valoren el conocimiento de Dios. O sea, más que nada es eso, o sea, que, como tú dices, la gente no está acostumbrada a leer y uno tiene que hacer un trabajo muy difícil para digerirles algo que pueden leer en un libro para mostrárselos en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo soy líder de jóvenes en mi iglesia local y algo con lo que batallo mucho con ellos es la lectura. Les he comprado muchos libros, he trabajado mucho con ellos y es algo que no creo que solo sea en mi iglesia, creo que es algo general que sí se batalla bastante con la parte de la lectura, tanto de la Biblia como de libros académicos, en este caso de apologética. Entonces, esa parte sí ha sido complicada de llevar. Como te digo, la parte de tú tener que leer y digerir toda la información y tratarla de hacer más amena al público, por así decirlo, que no está acostumbrado a tener largas sesiones de estudio o que son conceptos muy avanzados que a lo mejor a primera recepción no comprenden. Eso es lo que me he visto como que en problemas, ¿no? Pero pues conforme sigue estudiando uno y sigue poniendo resistencia y sigue siendo firme y le muestra las razones de por qué es importante tener conocimiento de Dios, de por qué es importante saber cómo defender tu fe, que mucho más allá en la apologética, mucho más que para debatir con ateos, que es lo que la mayoría tienen esa idea, yo también la tuve, no los culpo, yo también tuve esa idea de que, bueno, ya sé apologética, ahora sí, a convertir a todos los ateos, pero te das cuenta que no es así. Antes de convertir a los ateos, que al final, como te digo, no lo haces tú, lo hace la obra del Espíritu Santo, antes de ir de convencer a los ateos, es que te convenzas tú mismo, o sea, que verdaderamente llegues al punto de decir, es verdad el cristianismo, es verdad lo que creo, y estas son las razones por las que considero que es verdad. Entonces, yo empecé a tomar esa visión de la apologética un poquito más para nosotros mismos, para el cuerpo de la iglesia, para fortalecer bien o para tener muy buenos cimientos acerca de nuestra fe. Entonces, esa es la parte que yo diría, o sea,
tratar de ser muy insistente, de no rendirse uno, porque la verdad es que es muy importante, es esencial este Sí. trabajo y más en estas eras, estas eras de ideologías, de posmodernismo, de tantas locuras, es cuando más la iglesia debe estar preparada para dar una respuesta correcta. Qué Entonces, interesante. eso. Y me uno a eso, porque qué lindo es encontrar iglesias que le dan la oportunidad a los chicos y a la gente de que lo que han aprendido pudiésemos canalizarlo igual para la gloria de Dios, ¿no? O sea, que todo sea al final para la gloria de Dios. Ya sea que un chico que haya aprendido a manejar las luces, el computador, el software, y también en apologética, porque sucede que a mí me parece que las iglesias en general no solo no dejan que el chico pueda aportar un poco, sino que creo que le han dado mucha relevancia más a la tecnificación musical, que es importante, o a la tecnificación de la tarima y este tipo de cosas, que a la tecnificación del estudio del teológico. Y por eso tenemos iglesias que tristemente tienen este problema. Son muy buenas audiovisualmente, pero su teología es un desastre. ¿Sí? Sí, exactamente. Y creo que hoy los chicos que están aprendiendo apologética pueden agregarle como a los pastores, a los líderes, una gran compañía. Así que, bueno, te felicito realmente por lo que logras y que siendo líder de jóvenes puedas aplicarlo, ¿no? Ahora, ya, quiero pasar a este punto porque lo dijiste anteriormente antes de que se me escape. Hablaste del ajuste fino, pero quisiera que me contaras en tus primeros pasos de apologética, ¿cuál es tu argumento favorito o cuál es tu argumento predilecto, ¿no? Ahora no sé si has debatido, No. supongo, supongo que vendrá algún debate pronto. Es un buen escenario, ¿sabes? Y de hecho, yo perdí varios debates no por no debatir, sino porque a veces los escépticos me decían, oye, 2 contra 2. Yo no tenía a quién, pero ya tengo a Gabriel. Entonces, si me Sí, no, invitan, ya voy con ya, Gabriel a la fija. claro, ya tenemos el equipo hecho. Ya estamos montados. Bueno, cuál es tu argumento favorito? Sí, no, yo no he debatido como tal, a lo mejor conversado en comentarios por ahí de Facebook, pero a lo mejor el debate que más he disfrutado es cuando me estoy bañando, ahí me pongo a debatir, ahí pues empiezas a agarrar ideas. De hecho, en el libro de tácticas de Cole, él habla mucho de eso, que ensayes contigo mismo los argumentos, como que para que tú puedas ir viendo cómo puede irse acomodando la conversación y puedas tener ya idea de cómo reaccionar, depende de cómo se vaya acomodando la Sí, plática, ¿no? sí. Pero mi argumento favorito es el ajuste fino. Y ese te digo, pues ese prácticamente fue el que me hizo comprender y entender la maravilla que Dios hizo al crear este universo, que toda la información que vemos en todos lados solamente puede provenir de mentes. No pudo ser el Mm. resultado del desorden, del azar, del caos, de la aleatoriedad, solo por una mente inteligente y completamente poderosa. Entonces, ese podría decir que es mi argumento favorito. La verdad es que, te digo, fue el que me convenció. Tal vez argumentos predilectos te diría, pues no es como que tengan sí argumentos predilectos, sino tácticas. Sí, eh, cuando lees tácticas te das cuenta que a veces no te tienes que desgastar tanto dando tú argumentos, porque te das cuenta que el que afirma es el que tiene la carga de la prueba. Entonces, desde ahí tú te puedes agarrar y ya es más fácil llevar la conversación. Entonces, para mí, como que lo primero a hacer antes de responder con un argumento es las tácticas. En este caso, pues una de las tácticas es hacer preguntas. Entonces, eso sí lo tengo bastante claro, que es como que mi primer paso. Veo a alguien o alguien me dice algo, pregunto, o sea, pensar, ¿qué puedo preguntarle para que se dé cuenta que lo que está argumentando es un error? O sea, ¿qué pregunta le puedo hacer para que se dé cuenta que está pensando incorrectamente, que está cayendo en una falacia, sí, o que su propio argumento se destruye a sí mismo? sí. Entonces, ese es como que mi argumento predilecto, por así decirlo. Me he entrenado bastante en esta parte, o sea, sí he tratado eh, de ser duro conmigo al entrenarme para siempre tener una pregunta.
pero no solamente una pregunta, sino que una pregunta que verdaderamente te haga llevar a esa persona a que piense correctamente o que salga de ese pensamiento erróneo que tiene. Pero te digo, o sea, teniendo el conocimiento de tácticas y teniendo tus argumentos ya estudiados, puedes hacer un muchísimo mejor trabajo. O sea, ya es cuando sabes qué preguntas hacer, o sea, qué tácticas usar. Entonces, ya puedes ahí hacer un mejor trabajo cuando tienes ambas partes bien estudiadas. Entonces, eso es como que lo que yo hago normalmente. Ok, qué cool que nos des ese dato que me parece supremamente interesante, sobre todo porque ese argumento es parte de la inferencia que uno hace respecto al diseño, ¿no? Desde el diseño, desde las cosas hechas, y que de hecho es muy lindo cuando uno encuentra que este argumento lo avala gran parte del público científico, y encuentras que Pablo en sus cartas lo menciona. No exactamente el argumento, sino dicen, todo ha sido revelado a partir de las cosas hechas. El Dios invisible se revela a partir de las cosas hechas. O sea, lo que está hecho, la lógica en la que funciona, revela una mente inteligente, y eso a mí me parece realmente pues interesante, ¿no? Porque ves el cosmos, ves el movimiento de la Tierra. Estos días estoy viendo con mi esposa una serie de Netflix que se llama Nuestro Planeta, la 2. Ajá. Y uno no lo puede, o sea, me parece increíble que las personas y los escépticos no vean en la racionalidad de lo creado, del mundo material, y no infieran que eso conlleva a una mente necesariamente. Así que qué interesante argumento. Quisiera preguntarte otra cosa para ir llegando a ciertas conclusiones. Ok. Luego de tus primeros pasos en la apologética, actualmente, Gabriel, ¿en qué está apologética? O sea, ¿cómo has visto tu evolución? Nos has hablado un poco por dónde arrancaste, pero actualmente, ¿qué estás estudiando en apologética? ¿Qué preguntas, por ejemplo, te llaman la atención para abordar? ¿Cuál es tu estudio actual de la apologética? Y mañana, ¿qué quieres estudiar sobre eso? ¿Qué te genera curiosidad hoy en la apologética? Ya, es muy buena pregunta. La verdad, yo hace poquito vi un video de Frank Turek que él hablaba de para ser un buen apologista tienes que concentrarte o estaría bien que te especialices en una de las 4 E's. No recuerdo exactamente todas las E's, pero era la eternidad, era la maldad, la evolución y me parece que es la ética. O sea, ética, evolución, evil de maldad y eternidad. Ok. Entonces yo vi eso y dije, sí, es verdad, uno tiene que también especializarse en algo. De hecho, si ves las redes sociales, hay algunos apologistas que conocemos, pues cada uno tiene como que su estilo, ¿no? Cada uno tiene como que su esencia y defiende cierto punto a diferencia de otros. Y el mío, en el que yo he tratado de especializarme, por así decirlo, es en la de la maldad. Entonces he estado estudiando mucho acerca de por qué ese Dios existe, por qué existe el infierno, o por qué existe el mal, por qué Dios permite el sufrimiento, por qué sufrimos. Ese es como que el estudio en el que estoy ahora más enfocado. Creo que es uno de los argumentos, Rabí Zacarías decía que es uno de los argumentos más difíciles que se le hace en contra del cristianismo. Entonces me tomé muy en serio esa tarea y dije, es verdad, y no porque lo haya dicho él, sino porque me lo he topado en vivo. Me he topado con muchas preguntas de personas de, es que por qué inocentes mueren? ¿O por qué sucede esto? Sí, preguntas de esa índole que tienen que ver con la maldad, con el sufrimiento, tanto natural como el moral. Entonces, esa es como que la parte en la que yo he estado muy enfocado en estas últimas, pues este último año te podría decir. Eh, Aparte de mis lecturas acerca de la verdad, acerca de argumentos, pues sí trato de llevar temas que tengan que ver con el sufrimiento. Esos libros no los preparé aquí, esos los tengo más en mi librero, pero sí, son esos en los que me he enfocado. Sí, y sobre todo porque se dice que el problema del mal es el arma más, se dice que es el arma más fuerte que tiene el escéptico y el ateo para dirigirse contra el teísmo, ¿no? Qué interesante esto, porque
Creo que es Craig el que dice que el argumento que él ve más, que él usa más con la población juvenil, por ejemplo, es ese, el argumento moral para la existencia de Dios, Ajá, que precisamente habla sobre la existencia de valores y deberes morales objetivos, ¿no? exactamente. Y que ataca directamente la cosmovisión relativista, que ataca directamente esta época moderna y hasta postmoderna, donde cualquier metarrelato se ha puesto en duda, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter por allá porque me pongo a filosofar y me voy. Pero qué interesante que te estés entrenando en eso porque el problema del mal es uno de los que no me parece difícil o complicado 100%, sino porque tiene esas dos vertientes, ¿no? El problema intelectual y el problema emocional. Y en el Sí, problema exactamente. emocional es bien difícil. Y fíjate que hace unos días, y es cierto, cuando yo iba a hablar sobre el argumento moral para la existencia de Dios, una persona que asiste a mi capítulo me dijo, bueno, al final de todo el argumento y de todo el estudio que hicimos, me preguntó, ¿y eso en qué le sirve a una persona que acaba de perder a un familiar? La pregunta parecía obvia, pero es válida en la medida en la que habría que diferenciar eso, ¿no? O sea, tú no te vas a poner a Sí, dar un argumento moral por la existencia de Dios en un medio en un funeral, ¿no? La gente lo que menos quiere escuchar es que Dios tiene razones suficientes para permitir que las cosas malas pasen. Sí, ajá, exactamente. evidentemente. Sí, total. Eso no quita, eso no quita que sea intelectualmente viable, ¿no? Pero qué interesante este detalle. Yo te comparto uno, no me puedo quedar callado en eso. Yo estoy Adelante. actualmente terminando mis estudios sobre evolución, aparte porque estoy terminando un estudio de bioética en la universidad, entonces tiene que ver con algunos aspectos y también tratando de enlazar algunos temas. Te pregunto, esta es la pregunta a la que quería llegar. Ok. Apologética y música. ¿Qué onda con eso? Pareciera que ya la apologética, de por sí aprenderla es difícil y transmitirla de una manera elocuente más. ¿Cuál es, cuál, qué viste en coger ciertas cosas y llevarlas a tu música, no? Porque eso me parece que es un plus de tu parte. Aquí podríamos hablar de apologética todo lo que quisieras, pero tienes un plus que yo admiro mucho y te lo he dicho constantemente, es que en la música usas lo que aprendes, apologéticamente hablando. O sea, tus letras no son... yo soy músico, ¿no? Pero personalmente me desagrada cuando usas tanto una idea que simplemente te perpetúas ahí, le cambias armónicamente y ya, o sea, fácil. Ajá. Pero tomar una idea tan amplia como un argumento para la existencia de Dios y meterla bueno, no sé si haces trap o de pronto podrías hablarnos sobre eso, pero metérsela a un ritmo de estos es algo que hay que pensar, hay que pensarlo bastante. Sí, sí, totalmente. La verdad es que no es nada fácil, no es nada sencillo. Tú que eres músico sabes la diferencia entre música bien hecha y la música comercial. De que hay una distinción muy, muy clara en la música que se consume, a la música que gusta, a la música que está bien elaborada, ¿no? Entonces, yo inicié pues este proyecto principalmente con la música porque sabía que era un medio en el que uno podía aprender mejor las verdades teológicas. Ujú. Actualmente, la única canción a la que le he metido apologética es mi canción donde me presento como el pensador. Es ahí tal cual, ahí desmenuzo, bueno, no desmenuzo, pero trato de ser muy específico en el argumento del ajuste fino y del calam, donde Sí. hablo de una mente, donde hablo de la inteligencia, donde hablo de que hay una causa detrás de, de toda esta realidad. Entonces, la verdad es que no es nada fácil, es muy complicado y a mí también, como dices, me molesta mucho ver que hay muchos artistas famosos que cantan mucho emocionalismo. No digo que esté mal, no digo que esté mal cantar emocionalmente, de hecho es algo bueno, Dios nos creó con capacidad de sentir y expresamos una adoración de manera emocional, pero creo que no se debe separar de la parte intelectual, esa adoración emocional. Antes de pasar a las emociones debe de pasar por nuestra mente. El conocimiento que tengamos de Dios determina las alabanzas que le cantamos.
Entonces, creo que es muy importante ser muy conscientes de que miles de personas están escuchando esta música que hacemos, como para no aprovechar el medio para mostrar un mensaje correcto acerca de quién es Dios. Ujú. Entonces, creo que es un trabajo muy complicado, es algo muy difícil, y te digo, por la parte comercial de que sabes que muy probablemente a la gente no le va a gustar, porque pues van a decir, es que las canciones son para disfrutarse, no para pensarse, ¿no? Entonces, corres ese peligro. Sin embargo, yo me he sentido bastante agradecido con Dios por esta oportunidad que me da. Actualmente, te digo, no tengo más canciones con apologética más que esa, la del Pensador, Sí. pero sí todas mis canciones trato de tener una esencia sumamente teológica. Yo tengo un amigo que es teólogo, y siempre le mando mis letras y le digo, por favor, ayúdame a analizarla, que no esté diciendo yo alguna mentira, o sea, porque digo, no soy exento de errores, también por emoción, o a lo mejor por querer hacer rimar algo con la canción, puedes decir algo que a lo mejor pues desentone de la verdad teológica, de la verdad bíblica. Entonces, yo me preocupo mucho por eso, y agradezco a Dios porque he recibido muy buenos comentarios de personas que están leyendo su Biblia y dicen, mira, como en la canción. Sí. Entonces, no sé si tú te das cuenta ahorita que estamos hablando en la última canción de No Vuelvo Atrás, la he decidido Sí. seguir a Cristo, Sí. pongo debajo los versículos en los que me basé para escribir Sí. ese verso. Y no Sí, solo sí, eso, o sí. sea, yo trato de ser muy textual con el versículo bíblico, pasándolo a la canción, que es otra cosa, es otra tarea muy difícil. O sea que es muy difícil buscarle la armonía, buscarle la rima, buscarle cómo acomodarla con otra idea, sin desentonar de la esencia bíblica. Entonces, desde ese momento yo dije, Dios, si tú me dices este talento, si tú me dices esta oportunidad para hacerte música, quiero hacerlo bien. Entonces, a partir de ahora ya no voy a subir más videos o una canción donde no mencione tu nombre, o donde no tenga donde no tenga una base bíblica para cantar lo que canto. Sí, Entonces, así ese ha es. sido mi enfoque en estos últimos, bueno, pues digo años, pero pues apenas, te diría, llevo 2 empezando con esto. Entonces, eh, hay que ser conscientes de esta, de la realidad, hay que ser conscientes de que necesitamos cantar la verdad de Dios, de Sí. que la gente necesita conocer la verdad de Dios. Si te digo, o sea, si batallan para leer la Biblia, pues aprovechemos que pueden cantar completa una canción, Sí. y que esa canción que canten completa tenga la esencia bíblica. Sí. Eso es lo que yo invitaría a mis colegas músicos que hoy en día están sacando canciones, podría decirse muy extrañas. No digo sin generalizar, claro que Sí, sí. no son todos, pero que tenemos una responsabilidad grande. Principalmente estamos alabando a Dios. Sí. Debemos de alabarlo en espíritu y en verdad. Sí. En verdad, o sea, ¿qué se refiere a alabarlo en verdad? O sea, a alabarlo verdaderamente por lo que Él es, por su carácter, por su naturaleza, en lo que Él ha revelado a nosotros. Entonces es importante ser muy insistentes en eso. Y que la gente cuando cante sea consciente de lo que canta, ¿verdad? Exactamente. Porque efectivamente hasta con las canciones sencillas, la gente no entiende lo que está diciendo. Y mucha gente canta canciones. Ahora, esto de ponernos a analizar toda la música, pues llegaría a ser un poco dispendioso. Pero Sí, los himnos antiguos precisamente hacían lo que tú estabas diciendo. La música tenía que comunicar eh, precisamente la raíz de lo que se supone estamos creyendo. Y eso exacto. es supremamente elemental en todo este aspecto y en todo este proceso. Realmente me parece que es hacer apologética en todo caso, ¿no? No importa si sabes mucho técnicamente, pero si el poco conocimiento o sabiduría que se tiene se administra de la mejor forma, creo que eso a Dios le agrada en gran medida. Así que, Gabriel, antes de terminar, cuéntanos cómo pueden chicos encontrarte en redes sociales, tu trabajo. Cuéntanos un poco eso para que puedan remitirse a lo que tú estás haciendo. Sí, sí, claro, pues me pueden encontrar básicamente en todas las redes sociales como Gabriel SZR. Pueden buscar tal cual en Google y ahí van a salirles todas mis redes sociales. También tengo un sitio web, es gabrielszr.com, y ahí está todas mis redes sociales, está mi música y está mi podcast también.
para que puedan ahí visitarlo. Gabriel SZR. Gabriel, hermano, el podcast de Este y Otros Mundos es tu casa, Opinión y Pensamiento es tu casa. Tenemos que hacer algo por Instagram, no podemos quedarnos con eso. Y te agradezco mucho haber aceptado mi invitación, de verdad la pasé muy bien, espero igual hayas pasado tú en el podcast, que esta por favor no sea la última vez, sino que podamos repetirlo en alguna otra ocasión y que lo más pronto posible sea en Instagram. Obviamente vamos a estar charlando por ahí algunas cosas en Instagram. Muchas gracias por estar aquí y disponer de tu tiempo. No, de nuevo, muchas gracias a ti por la invitación. Te digo, de verdad estoy bastante agradecido, me honra bastante que alguien de tu nivel se haya fijado en mí. Gloria a Dios por esta oportunidad, de verdad te aprecio mucho. Mi hermano, mi amigo, la verdad es que aportas bastante a la comunidad, a mi vida. He aprendido muchas cosas de tu contenido, entonces estoy muy agradecido con Dios y contigo por esta oportunidad. Y bueno. claro que se haga el en vivo, hay mucho más de qué hablar y muchas buenas conversaciones pueden salir. Muchachos, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Denle seguir aquí en Spotify. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete a mi canal. Voy a dejar en los enlaces, obviamente, donde puedes encontrar a Gabriel para que vayas directamente a su contenido y puedas interactuar con su contenido de alta calidad, porque de hecho es de muy buena calidad. O sea, si vas a mis redes sociales, ahí vas a encontrar a mí con una miniatura así bien fea. Pero si vas a donde Gabriel, hermano, vas a encontrarte con un contenido estéticamente lindo, estéticamente bien hecho y bien planeado. Así que de verdad los motivo a que sigan a Gabriel. El trabajo de él es muy, muy bueno. Chicos, a Jesús honra. Nos vemos a todos en una próxima. Chao, Gabriel. Muchas gracias, hermano.